Mi vida cambió radicalmente el 9 de mayo del 1999, cuando realicé un viaje a un pueblecito perdido entre las montañas de Bosnia-Herzegovina. Yo entonces vivía en Londres, ya llevaba muchos años casada y mi marido trabajaba ahí, por eso nos tuvimos que ir. Y conocí a muchos amigos anglicanos. Estos amigos anglicanos fueron los primeros que me hablaron de este pueblecito de Medjugorje. A mí me sorprendió mucho sus comentarios porque primero eran anglicanos, ellos no tienen devoción a la Santísima Virgen María y yo era incrédula entonces. Había escrito solo una novela que estuvo a punto de ganar el premio Planeta de ese año del 99 y había sido tremendamente crítica con la Iglesia. En ella me burlaba de los sacerdotes, me burlaba de la Iglesia en general, de mi fe, porque no tenía fe, era una mujer tibia y no entendía a Dios. Pero bueno, me dejé convencer por estas amigas anglicanas que llevaban ya varios viajes a Medjugorje y ahí aparecí. Recuerdo que mi primer día en Medjugorje fue aburrido, no sabía orar, me aburría el rosario, en la iglesia estuve enredando, haciendo fotos de una manera quizá un poco maleducada, sin respetar a los sacerdotes. Pensaba todo el tiempo durante esa misa que qué porras hacía yo ahí, que tendría que estar en Londres sin perder tanto el tiempo. Sin embargo, Dios ya tenía preparada para mí una gran sorpresa justo ese primer día de estancia en Medjugorje. Y fue al salir de la iglesia, al finalizar la misa. Nos avisaron que detrás de la iglesia había un centro grande de conferencias donde uno de los videntes, en este caso fue el vidente Jacob, el más joven de los 6 videntes, iba a dar su testimonio de fe, nos iba a contar cómo veía a la Santísima Virgen, en fin, toda su experiencia. Y eso sí me atrajo, como mujer la curiosidad ahí me pilló. Y recuerdo perfectamente que andábamos detrás de la iglesia, entre el muro exterior de la iglesia y las larguísimas ristras de confesionarios. El día era caluroso, era un día primaveral, no había lluvia, no había nubes, había un sol precioso y sin saber cómo ni por qué necesité mirar hacia el cielo. Recuerdo que estaba haciendo chistes y iba hablando con mis amigos de cosas de todo tipo, menos de religión. Y en ese momento que miré para arriba perdí la conciencia del espacio, perdí de vista a mis amigos y no los terminé de perder de vista, pero se pararon. Era como si el espacio y el tiempo se hubieran parado durante 3 segundos. Y en esos 3 segundos noté un inmenso amor de Dios. No puedo explicarlo de otra manera. Noté como que un rocío de amor me caía encima y se me clavaba con una fuerza tremenda en el corazón. Yo nunca me había sentido tan amada. Es cierto que soy una mujer muy enamorada de mi familia, de mi marido, pero el amor que yo noté en el corazón era algo que nunca en mi vida había sentido antes, ni siquiera sabía que podía existir. Y noté que era el amor de Dios. Y en palabras o en sentimientos, porque tampoco lo puedo explicar, en el corazón Dios me dijo que así era como me amaba y que así era como amaba a cada persona que existía en la tierra. La experiencia cesó en ese momento. Recuerden, les he dicho que eran 3 segundos de experiencia. Después de esa mini experiencia, mi gran experiencia a la vez, yo sentí una gran vergüenza, un gran entendimiento de que nunca había respondido al amor de Dios, aun habiendo pertenecido a una familia católica que había intentado enseñarme todo lo que ellos sabían de Dios y de la religión católica. Había acudido a colegios católicos y nunca me había interesado ni la presencia de Dios ni lo que era la Eucaristía, nunca. Sentí una gran vergüenza y, como les digo, quise huir de mí misma. Sentí ganas de gritar, de dolor, con un gran arrepentimiento. Y a los 18 años me mudé a la Ciudad de México en busca de incursionar en el medio artístico, que era mi sueño, ser actor, ser cantante. Empecé mi carrera primero cantando en un grupo juvenil, música pop, después trabajando en producciones de Televisa, después me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica, a grabar mi primer disco como solista. Ahí viví un par de años viajando por toda Latinoamérica, promocionando mi música. Después me mudo a Los Ángeles, California, porque un día venía volando de Miami a Los Ángeles, venía sentado con mi manager y al lado de mi manager venía una persona que resultó ser un director de casting de un estudio muy grande en Hollywood que se llama 20th Century Fox, y para no hacerles el cuento tan largo, me invitó a hacer una audición para una película que él estaba trabajando.
y yo le dije que no hablaba inglés muy bien, que sabía contar del 1 al 10 y gallina chicken, I'm hungry y 2 o 3 cositas más, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, la película en la cual estoy trabajando, el 90% de ella va a estar dormido. Entonces yo le dije, bueno, eso sí lo puedo hacer. Él hablaba un poco español, ¿no? Así es que me dio las 5 páginas de la audición, yo me preparé, recuerdo que durante 3 meses estuve preparando esa audición. Finalmente llego a Los Ángeles, le digo estoy listo, entro, la directora no sabía que yo no hablaba inglés, entonces pues ella me dice acción y yo empecé mi audición y de pronto me interrumpe y el único inglés perfecto que yo sabía eran esas 5 páginas de la audición y cómo decir hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Eduardo, estoy listo y nada más. Ella me interrumpe y me empieza a dar direcciones en inglés y yo me le quedaba viendo y una sonrisa le decía, of course, sure. No tenía ni la menor idea de lo que ella me estaba diciendo. Sin embargo, la volví a hacer la audición una segunda vez, una tercera vez. Me voy, me llaman, me dicen que me quedo con el personaje, me mudo a Los Ángeles y empiezo a estudiar inglés. Termino mi primera película en inglés en Hollywood. Ya para eso tenía yo como 20 personas trabajando para mí, agentes, abogados, managers, publicistas, etc. Y después de 10 años de carrera, de trabajar muy duro, pues me confundo, porque por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado yo no tenía absolutamente nada, estaba vacío. Queriendo buscar la salida, no la encontraba y me estrellaba en la pared a cada rato, tipo como si estuviera en un laberinto, ¿no? Y andas desesperado, buscando la salida, no la encuentras. Así esa era la sensación que yo sentía en aquel entonces, ¿no? Siempre utilizo la analogía de los perros galgos, porque como actor pues soy muy visual y me gusta ver cosas en las cuales yo me puedo identificar. No sé si ustedes han visto carreras de perros galgos por televisión que van corriendo una liebre, ¿no? Y casi nunca la agarran porque la van manejando a control remoto, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida, la pesca, la muerde, ¿y qué le pasa a ese perro? Pues sangra, se lastima, queda herido, y ese perro jamás vuelve a correr en su vida. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Y lo que es triste es que el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida hasta que dejan de servir. Pues yo me sentía como uno de estos perros galgos, tirado en el suelo en sentido figurado, sangrado, lastimado, herido, y me levanto, me sacudo y me empiezo a cuestionar cosas importantes como por ejemplo, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿A quién sigo? ¿A quién estoy correteando? ¿Qué es la felicidad? Me di cuenta también que en mi carrera yo no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía yo que asumir como actor, como imagen pública. A mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces vivimos de acuerdo a los principios y estándares que salen de los medios de comunicación. Tenemos esta tendencia de imitar y de copiar lo que vemos en la televisión y en el cine. Hace poquito en Estados Unidos me dijeron que el tiempo que pasan los padres de familia con sus hijos, teniendo conversaciones profundas y sólidas al día, el tiempo es de 3 a 6 minutos al día. Pero enfrente de los medios de comunicación, más de 8 horas al día. Entonces, pues es obvio quién está educando a la juventud hoy en día. No son los papás ni las escuelas, son los medios de comunicación. Ojo, no hay nada de malo con los medios de comunicación. Al contrario, son medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, como también pueden hacer mucho mal si son mal utilizados. En mi opinión, yo me encontraba envenenando a nuestra sociedad con los proyectos en los cuales yo me involucraba. Cuando yo me di cuenta de todas estas cosas, pues en ese momento le pido perdón a Dios, le pido que me dé otra oportunidad. Cuando descubro que durante 10 años había estado utilizando mis talentos de una manera egoísta, las razones por las cuales yo había querido ser actor habían sido razones pues superficiales. Todo era lo que muchas veces la sociedad te enseña, ¿no? Que si llegas a la cima de la montaña y tienes dinero y fama y éxito, y todas estas cosas, vas a ser muy feliz. Y como cualquier otro muchacho, pues yo quería ser feliz. Lo que pasa es que estaba buscando la felicidad en lugares incorrectos, hasta que finalmente pues toca uno pues el fondo, ¿no? Y ahí es donde de pronto empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y obviamente ayudado por una maestra de inglés que fue la que cambió mi vida. No solamente me enseñó inglés, sino que cambió mi vida, porque esta mujer tan inteligente me empieza a hacer preguntas muy profundas utilizando el método socrático. Eduardo, ¿cuál es el propósito de la vida? Y todo esto me lo preguntaba en inglés y yo pensaba que era parte de la clase de inglés, ¿no?
Entonces dije, qué padre, me está enseñando a hablar inglés, pero un inglés avanzado, ¿no? What is the purpose of life? No sería importante con esas preguntas, ¿no? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando te levantas en las mañanas, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo? Como unas 600 preguntas durante 6, 7, 8, 9 meses, todos los días de la clase de inglés, pero ella me estaba evangelizando y yo sin darme cuenta. Y al mismo tiempo, no solamente fue ella, siempre lo he dicho, hay otra mujer también muy importante en mi vida, que es mi mejor amiga, que ella es mi madre. Mi madre le dijo a mi padre un día, oye, tengo mucho miedo de recibir una llamada a medianoche de que nuestro hijo estaba en la cárcel o no sé, en el hospital o muerto, porque no hay nada bueno que pueda salir en medio donde él anda y no nos hace caso. Lo que le decimos le entra por aquí, sale por acá y ya lo perdimos y no sé qué hacer, estoy muy angustiada. Yo sin querer empecé a sacar a mi mamá a Dios. Entonces pues mi madre se puso a buscar grupos de oración y un día le dijo a mi papá, si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y empezó a rezar y a rezar y a rezar. Y yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre por sus hijos, porque yo en Hollywood, en un ambiente bastante complicado y difícil, y que de pronto en medio de la nada me caiga esta maestra de inglés, una mujer católica, practicante, coherente, congruente, una mujer muy inteligente, pues eso no sucede en esos lugares, ¿no? Es la capital de las tentaciones, pero también, como dice nuestro Señor, donde abunda el pecado, pues ahí abunda aún más la gracia, ¿no? Y ahí fue donde yo pude abrir los ojos. Y entonces empecé a buscar primero el reino de los cielos, porque lo demás llega por añadidura. Esa es una promesa del Señor y yo le creo al Señor. Yo no le creo al hombre, yo le creo al Señor. Y empecé a buscar primero el reino de los cielos y lo demás fue llegando por añadidura y me fue rodeando de gente de oración, de exorcistas, de sacerdotes, de gente de oración muy ungida, y empezó a darse todo. Era increíble. Era increíble. Y sentí la presencia de la Santísima Virgen María, cómo me decía, cómo me enseñaba cómo vestirme, cómo muchos ojos habían pecado por mi cuerpo. La felicidad no se compra, también me decía el Señor. Y como yo, en la primera confesión que tuve de vida, porque confesarse no es ir y decir, Señor, le contesté mal a mi mamá y ay, espérese padre que no me acuerdo. No, yo anoto los pecados y rómpanlo después. Yo he anotado un buen examen de conciencia, porque esa es la otra estrategia de Satanás, de que se te olviden los pecados. Porque eso, cuando tú confiesas los pecados ante un sacerdote, son puertas que vas sellando para que no entre el maligno, para que no entre el maligno a tu vida. Son puertas que uno va sellando. Entonces hice una confesión de vida, le pedí al Señor la gracia de que me diera un sacerdote para confesarme, porque yo le pido todo, lo mínimo. ¿Por qué? Porque ese también es el error que nosotros cometemos, que nosotros hacemos los planes que nosotros queremos y no los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo me fui a confesar y estaba en plena confesión, empecé a llorar como una niña chiquita. Esto era una cosa impresionante. Yo sentía que era indigna de recibir el amor de Dios. Me sentía sucia, manchada, me sentía que no era hija de Dios.
Y yo no sé, pero yo siento que así es cuando llega un alma al cielo después de muerto. Porque no es Dios quien condena, es uno mismo quien se condena. Porque Él nos dio libertad. Él nos ama, pero también nos dio, y porque nos ama, nos dio la libertad de escoger el camino de Dios o el camino de Satanás. Solo hay dos caminos, no hay intermedios. Y entendí y sentí en ese momento la misericordia de Dios y cómo empecé a entender. Y el Señor de la Divina Misericordia, porque yo hago la misericordia también a las 3 de la tarde, soy muy devota también. Entendí que los pecados, si uno recoge los pecados desde Adán hasta el más pecador, el de hoy, es una gotita en el mar, en el océano de la misericordia. Imagínense la misericordia de Dios, así tan grande es el amor de Dios. Pues yo me sentía peor que una pulga, indigna de recibir esa misericordia y ese amor. Yo te perdono. El yo te perdono, ustedes no saben la alegría que me dio a mí de sentir ese amor del Señor y de sentir esa angustia, ese arrepentimiento de haberlo ofendido. Todo lo que había hecho en mi vida de andar mendigando un amor amores que no son verdaderos. Si supieran el amor que Dios nos tiene, no estaríamos llorando, ni angustiados, ni preocupados, ni sumergiéndonos en cosas que no valen la pena, ni poniéndole mucha atención al que dirán, a los medios de comunicación. Era impresionante cómo sentía yo mi corazón ardiendo de amor, de felicidad, de paz. Jamás en mi vida había sentido eso. Y el mundo jamás me lo dio. Jamás se los va a dar. Porque yo no estoy aquí parada por ser Amada Rosa Pérez, porque estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Porque por algo Él murió en la cruz. Y ahora entendí en ese momento muchas cosas. En el momento de la confesión. En donde yo veraneo es una casa que está en Cádiz, al lado de la playa. Y hay una pequeña, no es una capellita, es un oratorio bastante humilde, la verdad, al fondo de mi jardín. Este oratorio me lo regaló mi marido por una Navidad. Y bueno, pues en verano, bajo las estrellas, yo invito amigos de fe para que vengan a orar a casa de noche. Esto es una cosa que hemos empezado a hacer hace unos 3 o 4 años. Y bueno, pues había un amigo mío que cantaba muy bien, empezó a traer una guitarra y la verdad que lo pasábamos muy bien, nos daban las 3 de la mañana. Yo les invitaba después de cenar, llegaban como a las 11 y a veces nos daban las 3 de la mañana, a las 2:30, alabando y cantando al Señor, ¿no? El oratorio no tiene sagrario, tenemos solo una preciosa estatua de la Virgen, que por cierto el que me la regaló está aquí, que es el padrino de mis hijos. Y ahí la teníamos y ahí oramos y alabamos, ¿no? Y un día yo le pedí a mi director espiritual que nos trajera a Jesús vivo, ¿no? Porque yo ya llevaba en mi corazón varios años sabiendo que Jesús está vivo y que el cielo ya toca la tierra y la toca aquí, en los altares, en las iglesias, en el sagrario, en la adoración. Entonces este sacerdote, mi director, dijo, como era arcipreste de la zona, no tenía que pedir permiso al párroco. El caso es que pudo traerme al Señor y estuvimos muy contentos y muy nerviosos con la llegada, porque yo en mi corazón sabía que Jesús vivo, el mismo que iba por Galilea, porque no hay diferencia, no la hay. En ese trocito de pan está Jesús vivo, el mismo que iba por Galilea, el mismo. Eso, si de algo salen de esta conferencia, por favor, lleven esto en su corazón. No hay diferencia, lo tienen delante de ustedes.
en el sagrario, en la Eucaristía. Y entonces yo estaba muy nerviosa y muy contenta porque verdaderamente venía el gran invitado a mi casa, ¿no? El padre llegó a cenar, estábamos cenando tranquilamente mi familia, otro amigo y yo, y empecé a ver que la gente, nosotros nos enrollamos mucho charlando en la cena y vi que los invitados para la oración comenzaban a llegar. Entonces les pasé al oratorio, les dije ir para allá y le dije al padre, padre Carlos, José Carlos, yo me voy yendo porque me da cosa dejar solos a los invitados orando ahí solos. Cuando usted termine el postre, nos lleva a Jesús. Por supuesto, Jesús había venido en un pequeño portaviático que guardaba con muchísima prudencia mi director en su chaqueta. Cuando me fui para el oratorio, comenzamos a orar y al ratito, estoy un poco nerviosa porque es bastante personal y estoy nerviosa y soy tonta porque es personal pero está en el libro, o sea, se va a enterar toda España y toda Latinoamérica en cuanto compren el libro, pero bueno, con ustedes me da más vergüenza porque así como directo es como más difícil, ¿no? Y bueno, pues estuvimos alabando y yo vi, el pequeño oratorio está separado del jardín por unas pequeñas cañas de bambú que dejan transparentar, digamos, un poco el aire, ¿no? Y entonces vi que se acercaba a Jesús porque iba una vela, yo lo que vi fue una vela en medio movimiento, que supuse que era el padre soportando la custodia, y detrás otro amigo mío con la otra vela, ¿no? Y en el corazón noté, de verdad, con toda mi claridad, que el que andaba por el jardín era el mismo Jesús de Galilea. No era un pan, no era harina prensada, era Jesús de Galilea. Y me salió así de golpe y dije, todo el mundo de rodillas porque Jesús va a entrar en el oratorio. Y en ese momento todo el mundo me obedeció, que estaban cantando, todo el mundo como que lo notó también. Esa noche fue muy especial, obviamente el Espíritu Santo ya se había derramado con nuestra alabanza, a pesar de los gallos, porque somos muy malos cantantes, pero ya estábamos muy tocados. Me puse de rodillas, en ese momento oí que detrás mío entraba el sacerdote con la custodia y los dos muchachos llevando la vela, y cuando me di la vuelta, y esto quiero aclararlo ya, yo no soy vidente, yo no veo a la Virgen, no veo a Jesús, no tengo locuciones, pero sí es cierto que desde mi conversión hace 13 años en Medjugorje mi alma se despertó y mi alma es capaz de sentir a Jesús muy fuerte y de una forma muy cristalina. Y en ese momento me di la vuelta y noté que lo que llevaba el padre entre las manos no era un trozo de pan, era un niño pequeño recién nacido, y de él caía un pequeño cordón umbilical. El bebé acababa de nacer. Y en ese momento comprendí que la reina de las reinas, la Virgen María, da a luz y entrega a su bebé recién nacido a unas manos que se llaman manos consagradas, que no siempre están en perfecto orden, y aún así entrega a su bebé para que ese bebé nos llegue a nosotros. Miren, yo les podría hablar 10.000 horas de lo que yo sentí en ese momento. Lo primero que se me vino al corazón fue que yo no había recibido a ese niño vulnerable, todo un Dios y todo hombre, en mi corazón en las comuniones. Y lloré mucho esa noche, lloré mucho. También supe que el bebé tenía frío. Y como madre yo daba a luz 3 veces. Y cuando el neonatólogo, las madres odiamos al neonatólogo en el quirófano porque se lleva al niño, el niño nace y se lo lleva a un cuartito donde le oyes llorar y tú dices que alguien pare a ese médico que me ha robado al niño, ¿no? Bueno, pues yo entendí que la Virgen, a pesar de saber que las manos de los sacerdotes, a veces, no siempre, hay sacerdotes santos, yo los conozco, a muchos, pero no siempre, que esos sacerdotes cogen a ese bebé recién nacido con el cordón umbilical colgando y nos lo entregan a nosotros. Esa noche cambió mi vida para siempre. Yo les aseguro que no les miento. Jesús está vivo en ese pedazo de pan. Y es un niño recién nacido. Y yo lo sé. Y yo lo noté. Y yo no lo había leído. Yo nunca había leído que los sacerdotes o que algún santo había descubierto esto. Yo siempre imaginé que Jesús, cuando se aparece en la sagrada forma, era el Jesús resucitado de Santa Faustina, un Jesús adulto capaz de parar el mundo. Pero no, es un bebé recién nacido. Y entonces comprendí que cada Eucaristía
es una Navidad y que nosotros somos los pastores, lo que significa que el cielo está ya en la tierra, en cada misa y en cada adoración. Y otro momento, de los más hermosos, fue en el momento en que fui a comulgar. Después de haberme confesado, que es la reconciliación con Dios, sentía cómo entraba a mi cuerpo y cómo sus palabras en la Escritura: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y el que me coma, yo estaré en él y él en mí. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Fue algo maravilloso y que todos los días le doy gracias a Dios por haberme rescatado, por haberme perdonado. Y no descanso un segundo en mi vida de alabar a Dios, y le digo que todos mis pasos, mis palabras sean una alabanza para ti. Porque yo no voy a esperar a tener canas para arrepentirme, para ir a una iglesia, para ir a celebrar, a participar de la Santa Misa. Pues ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo por 4 años. Ahorita se los platico un poquito ya más tranquilo, pero en aquel entonces fue bastante difícil. Fue un proceso de purificación complicado, porque me quedé literalmente pues en la calle sin ni siquiera tener dinero para pagar la renta del próximo mes. Pero al mismo tiempo yo recuerdo un día, jamás se me va a olvidar, que no tenía absolutamente nada ni para pagar la renta del próximo mes. Estaba yo acostado meditando en todas estas cosas. Dije, ahora que no tengo nada, siento que lo tengo todo. Me sentía libre, como el águila, ¿no? Que no puede volar si está atada con un cordón a una roca. Por más que quiera volar, no va a poder hasta que le cortes el cordón y vuele, sea libre. Pues nosotros, como el águila, tampoco podemos volar si estamos atados a 1000 cosas, como yo en aquel entonces pues estaba atado a mi carrera y a la fama y a otras cosas, ¿no? Y finalmente me sentí muy libre. En ese momento fui a buscar un sacerdote, porque todavía en aquel entonces yo pensaba que era un buen católico porque iba a misa una vez al año. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues, una vez al año misa, pues hay que darle gracias a Dios por todo el año, ¿no? Entonces, yo pensaba, mientras no mates y no robes, todo está bien. Mi fe católica no es el centro de mi vida, no porque no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocía muy bien, y uno puede amar lo que uno conoce. No fue hasta que otro amigo me dijo, oye, pues he visto que estás cambiando tu vida, pero ¿por qué ahora no vas con este sacerdote? Es muy bueno, te va a ayudar mucho. Fui a verlo, a confesarme, me preguntó cuándo fue la última vez que hiciste tu confesión general. Le digo, ¿qué es eso, padre? Ya me explicó. Dije, no, pues nunca la había hecho, pero ahora la quiero hacer. Recuerdo ese día que fui a un monasterio, estuve muy nervioso, entré 3 horas y media a la confesión, salí como nuevo. Realmente pues cambió mi vida. Esa experiencia fue una restauración increíble, que obviamente ustedes mejores que nadie lo saben y lo predican y lo enseñan. Para mí fue un descubrimiento increíble a mis 28 años. Después me regalaron el libro de Rome Sweet Home, Roma Dulce Hogar. Ahí descubrí la importancia de la misa. Apenas estaba yo descubriendo mi fe a mis 28 años, empecé a ir a misa todos los días, y eso fue lo que realmente ha cambiado mi vida, el descubrir que no hay nada más grande en la tierra que la Sagrada Eucaristía. He recibido, y en este Congreso Eucarístico, pues qué mejor que hablar de lo más importante que hay en la tierra, que es la Eucaristía, Jesucristo mismo. Desde hace 9 años, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de ir a misa todos los días, de ir a confesar una vez a la semana,
Descubrí también el rosario, el gran poder de la oración del rosario, lo tenía antes de adorno. Me lo veían aquí colgado, mis amigos, y me decían, ¿tú lo rezas? No, mi mamá lo reza por mí, somos un equipo, yo lo traigo aquí y ella lo reza. Pero bueno, después descubrí que realmente así no funcionan las cosas, también funciona así, pero además si lo rezas, pues más gracias a él, ¿no?